Bueno, para finalizar, hay un cambio en la previsión del programa, ya que el Ministerio de Fomento finalmente declinó la invitación, pero tenemos a Laura Soto Francés, arquitecta del Instituto Valenciano de Edificación, y nos va a explicar dos casos, acciones piloto que se han realizado en Valencia, y hablará de diferentes estrategias para evitación energética en edificios residenciales. Buenas tardes. Gracias por continuar ahí, porque la mañana ha sido muy densa. Yo tenía 45 minutos, lo voy a hacer en media hora para que a las 2:15 nos podamos ir todos. Al final de mi presentación hay un vídeo de 5 minutos, así que creo que merece la pena quedarse hasta el final. Creo que la mañana ha sido muy ecléctica porque yo voy a explicar una cosa súper pragmática y súper pedestre que se engloba dentro de un contexto europeo. Es la rehabilitación de 2 edificios de viviendas que se rehabilitaron entre el 2013 y 2014. Bueno, yo soy arquitecto, soy miembro del Instituto Valenciano de Edificación. Muchos de vosotros nos conocéis. Nuestras principales actividades son temas de formación, de generación de documentos tipo CERMA en colaboración con la Politécnica, de guías de diseño, apoyo a la Consellería en sus planes de vivienda. Y una de nuestras actividades en las que nos concentramos más últimamente es la investigación a través de proyectos financiados por la Unión Europea y a nivel internacional, en los que intentamos, además de generar conocimiento y de trasvasarlo a la comunidad, intentamos involucrar a empresas del sector en la Comunidad Valenciana principalmente y a profesionales. El proyecto LIMED empezó en 2013, es un proyecto financiado por fondos FEDER del programa MED. El programa MED es una plataforma de proyectos europeos que solo implica a países del entorno mediterráneo, con lo cual ya es una primera entrada en la que estamos con socios que tienen un poco nuestro mismo lenguaje, manera de pensar, mismo desarrollo, ¿vale? Esos son los países que entraban, pero en realidad el proyecto constaba de 17 países y estaba financiado prácticamente casi 10 millones de euros. ¿Por qué casi 10 millones de euros? Porque el proyecto, además de durar 4 años, el objetivo principal era rehabilitar 500 viviendas en el arco mediterráneo. De ahí que gran parte de la financiación iba directamente para lo que era rehabilitar las viviendas. Y los objetivos eran rehabilitar viviendas en el entorno del perfil medio-bajo de la vivienda social, con los objetivos de ahorrar 40% en el consumo o mejorar 2 niveles en la escala de la calificación. Estos eran los objetivos comunes a todos los países. Ahora os comentaré alguna reflexión sobre eso. ¿Qué etapa seguimos? Rápidamente, comunes a todos los países que hicimos las experiencias piloto. Identificamos los edificios, ahora os comentaré qué edificios eran. Lo que hicimos fue, en nuestro caso, como en ese momento en concreto no había viviendas que se fueran a rehabilitar o no conseguimos encontrar el binomio con la Consellería de Vivienda Pública, lo que hicimos fue un concurso a través de los administradores de fincas de viviendas privadas que tuvieran que cumplir unos requisitos, por ejemplo, que las personas que vivieran en los edificios tuvieran rentas medias o bajas o que estuvieran construidos antes de la CT79 que tanto se ha nombrado hoy. Hicimos una diagnosis, ahora explicaré un poco las herramientas con las que lo hicimos. Involucramos a los agentes, no tanto a profesionales, sino, como ahora veremos, a los vecinos, que ha sido una labor súper importante en este proyecto y en la que voy a centrar gran parte de mi intervención. Monitorizamos 16 viviendas que todavía están monitorizadas porque las obras empezaron el verano del 2013, tenían que durar 5 meses. La empresa adjudicataria de las obras quebró. Tuvimos que hacer una segunda licitación, entonces ahí paramos las obras, entonces se alargó 1 año. ¿Qué ha pasado? Que hemos acabado las obras en el verano del 2014 y digamos que no hemos podido monitorizar en época fría esas viviendas. Entonces, aunque el proyecto acabó a finales del 2014, nosotros nos hemos comprometido a monitorizar las viviendas hasta el verano para tener datos. Hicimos la licitación, hicimos la rehabilitación y, como digo, durante todo el proceso hemos creado una serie de instrumentos, como aquí ya se ha nombrado, ha sobrevolado por algunas intervenciones, para involucrar a la gente a varios niveles, tanto a los vecinos con los que hicimos la rehabilitación, también a nivel local con campañas y también a nivel estatal. Estos son los 2 bloques de viviendas que conseguimos con el concurso a través de los administradores de fincas. Son 2 bloques de viviendas muy parecidos, de 28 viviendas cada uno,
construidos en los años 70 y el perfil de usuarios era que el 70-80% eran personas jubiladas, que ya de repente entra ahí un target muy concreto en el que para crear nuestros instrumentos tenemos que fijarnos muy bien a las personas a las que vamos dirigidos. Las herramientas que utilizamos eran las herramientas de la casa. El informe de evaluación del edificio que ha nombrado aquí la consellera y los demás representantes, que se ha desarrollado en colaboración con la Consellería, que sabéis que dentro tiene el motor de cálculo del CERMA, reconocido a nivel estatal, el catálogo de elementos constructivos de rehabilitación, que es un documento reconocido por la Generalitat. Ya sabéis que los documentos reconocidos por la Generalitat son documentos que no son de carácter obligatorio en cumplimiento, pero como que se reconocen que su uso para la calidad en la edificación. Bueno, pues con todas estas herramientas lo que hicimos es un diagnóstico del estado actual y de las posibles mejoras que podíamos implementar. Todo ello siempre, como veremos, con la firma de un arquitecto que fue quien firmó el proyecto con nuestro soporte y colaboración. Desde el principio lo que hicimos fue formar una comisión de obras de los vecinos que desde el principio entendieran lo que íbamos a hacer. Que íbamos a hacer una rehabilitación, que debían estar implicados, que necesitábamos voluntarios para monitorizar las viviendas, que las medidas que salían de nuestros estudios, que eran las óptimas para rehabilitar sus viviendas con el dinero del que disponíamos, porque además al principio lo que teníamos que conseguir era rehabilitar 50 viviendas, pero como no encontramos 50 viviendas exactamente, como he dicho, rehabilitamos 56, con lo cual había bajado nuestro rango de inversión por vivienda, que eran 6.500 euros por vivienda. Los involucramos de tal forma que cuando hicimos la licitación de obras con las empresas constructoras, ellos tenían poder para, si en nuestra evaluación técnica y económica la empresa que había salido no les gustaba, ellos podían rechazarla y podíamos convocar otra vez un concurso. O sea, ellos estaban muy involucrados en las obras. Las dos comisiones de las obras, como he dicho, monitorizamos 16 viviendas, con instrumentos que encontramos en el mercado, porque queríamos hacerlo un poco, realmente probar nada sofisticado. Eso es un dispositivo que se llama Current Cost, que el aparato con los enchufes y los displays y tal son entre 80 a 100 euros. Como veis, allí tiene una interfaz donde el usuario ve la pantalla, tiene unos enchufes que se conectan en la vivienda para poder monitorizar la televisión, la nevera, lo que el usuario un poco nos va pidiendo, y tiene también como unas arandelas para instalar los circuitos eléctricos. También pusimos unos dispositivos para la humedad y la temperatura. Primer hándicap, que muchas de esas lecturas se podían hacer por Internet, pero claro, el perfil de usuario era gente que no tenía Internet, o el que la tenía, como nos pasó en varios casos de gente que estaba súper enganchada a Internet, pero nos desaparecían los datos y cuando íbamos ahí les preguntamos, decíamos que yo por la noche lo apago para ahorrar. Entonces, claro, nosotros nos desaparecían los datos, ¿vale? O si se iba a ver a la hija, pues 2 días que nos quedamos sin datos. O sea, que al final teníamos que ir allí en vivo y en directo, que estuvo bien, porque claro, eso fue una labor muy de poco a poco conocer a todos los vecinos y poco a poco, cada vez que íbamos y les entregamos un informe de este tipo, en el que podían ver ellos el consumo. No sé cómo se señala. El rojo. Vale. Aquí ve el consumo global de la vivienda y aquí lo que tenía discretizado pues, por la nevera, la lavadora, etcétera, ¿no? Y aquí tiene una comparativa de cómo iba evolucionando mes a mes. Y aquí una traducción, digo traducción, de lo que le costaba cada aparato en euros, como para que se hiciera una idea, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que luego están las tasas de alquiler de equipos, de impuestos, etcétera, ¿no? Pero esto que al principio los que estaban monitorizados era un poco en plan, bueno, sí, ponme el aparato, pero no lo voy a mirar mucho, conforme iba pasando el tiempo, pues se iban interesando más y más. Y acompañando a ese informe que le íbamos haciendo bimensual, que aprovechábamos para descargar los datos y para que ellos nos contaran un poco cómo iban fijándose en los consumos, les acompañamos, según el perfil del usuario, de una serie de consejos. Generamos una colección de fichas, que ahora os contaré que hemos puesto en una página web y son de descarga gratuita, en la que existen tres niveles de consejos. En naranja, para cambiar hábitos de uso sin gastar un duro. En azul, gasto medio, tipo cambio las bombillas o hago una inversión un poquito de las ventanas o me pongo, como ellos, unos monitores. Y en verde ya un poco inversiones más grandes, ¿no? Porque estoy aislando, por ejemplo, la cubierta, que es el caso de esa ficha. Ahora volveré a ella. ¿Qué hicimos? Como eran edificios de los 70 y teníamos 6.500 euros
y cada uno tenía una instalación de su padre y de su madre que no querían que les tocásemos, tipo de calefacción, refrigeración, etcétera, nos concentramos en mejorarles la envolvente. Lo que hicimos es, en los dos casos, muy similar, aislamos la cubierta, aislamos las fachadas utilizando dos sistemas, tipo SATE y inyección en cámara. Lo que pasa es que uno de los edificios, como veis aquí, tiene un acabado de ladrillo para conservar su morfología, y lo que hicimos es inyectar en cámara, y el otro, que luego veremos además en el vídeo, lo hicimos al revés. Inyectamos en cámara en el patio y en la fachada le pusimos el SATE. O sea, gastamos lo mismo, pero digamos al revés, que también nos pareció como un ejercicio para ver qué pasaba. Mejoramos los huecos con doble ventana para regularizar y porque era un poco lo mejor. Ya hemos tenido varios casos de rehabilitación en viviendas. También en un caso que hicimos apoyamos al Patronato de la Vivienda en Alicante, y el tema de los huecos es muy complicado, porque luego es una de las cosas que sí que uno se ha cambiado y no quiere que le quiten su hueco, ¿no? Entonces, la mejor manera de intervenir de manera global en un edificio, porque además a nivel de resultados energéticos es lo mejor, es poner una doble ventana en la que homogeneizas, y el que tiene una ventana más mala pues tiene ahora una ventana más buena, y el que la tenía cambiada pues tiene dos, ¿vale? Y también pusimos sistemas de detección de presencia en iluminación de zonas comunes. Estos son imágenes de las obras, ¿vale?, de los vecinos. Más allá de intentar conseguir el escenario del 40% de ahorro de consumo y la mejora en las dos letras, que es lo que nos exigía el proyecto, a nivel europeo, lo que hicimos es un estudio de qué cosas tenemos que hacer para ir mejorando la escala. Y bueno, pues claramente, como en el sistema actual que hay de calificación energética, si no metíamos instalaciones, pues no alcanzábamos las letras más altas. Con la envolvente solo, pues no servía. Esos son un poco los datos globales, ¿no? El 45% de ahorro de consumo. Esto lo hicimos, la evaluación, en el 2012, con lo cual no estaba todavía ampliada la escala de la calificación energética, pero más o menos saltábamos dos letras. Es significativo porque aquí hay un baile con el rollo de la calificación energética. Ahora van a cambiar los pasos de los combustibles en kilos de CO2. Yo solo hago una reflexión. En valor absoluto, que no he traído aquí la diapositiva, en valor absoluto nosotros alcanzamos niveles, digamos, de demanda por metro cuadrado similar a otros países. Y otros países tenían una C y nosotros teníamos una E, que fue como una de las conclusiones. O sea, hay una torre de Babel en la certificación energética entre países. Ahí queda eso. A nivel de campaña de sensibilización, que era en lo que yo me quería centrar un poco más, lo hicimos un poco a tres niveles. Con los ciudadanos, ahora os comentaré varias acciones que hicimos, a nivel regional y a nivel nacional. Como os he comentado, el perfil de los usuarios la mayoría eran personas jubiladas, personas mayores. Entonces, lo que hicimos fue diseñar material adrede para ellos, o sea, que eso que os he enseñado, esas fichas del informe de lo que consumían, las de los consejos, eran un lenguaje muy sencillo para que ellos entendieran. De hecho, incluso los monitores que les pusimos, que eran de la marca Current Cost, les hicimos unas instrucciones, como una traducción de las instrucciones que había, muy sencillas, para que ellos pudieran manipular y consultar los canales para ver cada aparato lo que consumía cuando lo encendían. Debo decir que nos sorprendió mucho la reacción por lo que digo, porque al principio no hacía mucho caso y luego cuando ibas visita tras visita te iban preguntando, oye, para ver esto, ¿cómo lo hago? Pues mira, he puesto la lavadora, pues me consume mucho, pues tal, ¿sabes? O sea, que fue realmente una cosa que sí que sirvió mucho. Bueno, no lo he comentado, pero antes de empezar todo el diseño del plan de rehabilitación, lo que hicimos fue cuestionarios, entrevistas a la gente para saber sus hábitos de consumo, también para entender cómo utilizaban las viviendas y enfocar mejor toda la campaña de concienciación con ellos. Hicimos un smart metering, como he dicho, de 16 viviendas, hacíamos visitas periódicas, tuvimos un calendario de reuniones con los vecinos, con lo que era la comunidad de vecinos completa, y luego con lo que llamaban en el proyecto el Pilot Project Participate Group, que era la comisión, una selección de los vecinos que venían a las reuniones para seleccionar las constructoras, para hablar con los arquitectos, etcétera. Hicimos vídeos promocionales y eventos públicos porque esta gente está jubilada y todo el mundo quiere tener su momento de gloria, ¿no? Entonces, aunque eran muy tímidos, pero el hecho de que dijéramos, por ejemplo, pues vamos a venir con los socios de Europa a visitaros y que nos contéis la experiencia y las barreras que hay y las mejoras y tal, pues ellos se sentían como parte del proceso y se sentían como, ¿vale?, muy activos en todo ello, y eso fue muy positivo. Estos son imágenes pues, de cuando íbamos a las viviendas de la gente a explicarles los informes y a descargar los datos, ¿vale?
las reuniones que ya he puesto antes con los vecinos. Estas son las encuestas que hicimos al principio para obtener una imagen, una fotografía de lo que pasaba con los vecinos. Tuvimos un 70% de participación. También os digo que hubo un efecto contagio. Al principio la gente estaba muy recelosa de participar y de monitorizar, y recuerdo que al principio nos costó conseguir los 16 voluntarios y luego cuando la gente ya tenía las cosas instaladas en su casa, el resto decía que por qué no ellos. Incluso nos llegó a pasar que la monitorización consistía en la interfaz esa que os he enseñado, en ciertos circuitos poner una anilla para controlar el consumo a lo mejor de todo un circuito y luego los enchufes que se ponían pues, en la tele, si tenía un radiador eléctrico, ¿no? Pues claro, íbamos poniendo enchufes según la vivienda. Había gente que no tenía muchas cosas y le poníamos pocos y otro que tenía muchas y le poníamos muchos. Una de las veces que volvimos a la visita hubo un vecino que me dijo que el vecino tenía 4 enchufes y él solo tenía 3, que por qué, que él quería un enchufe más. O sea, en fin, o sea. Bueno, eso es lo que os he comentado antes de los informes que les hacíamos. A nivel regional, con todo este material que generamos y con esas encuestas, lo que hicimos es con una Excel, hicimos una especie de auditoría online para hacer campañas en ayuntamientos que hacíamos en la calle, en la que la gente venía con sus facturas eléctricas y de gas y en unos 10 o 15 minutos metíamos nosotros los datos, le preguntábamos hábitos de consumo, etcétera, y entonces nos daba un poco respecto a la Comunidad Valenciana, a la media que nosotros habíamos calculado, porque esto está vinculado a un estudio que hicimos del parque edificatorio de la Comunidad Valenciana, les decíamos que estaban por encima o por debajo de la media. Y, según las respuestas que nos habían dado, de esa colección de consejos que os he comentado en naranja, azul y verde, les damos unas cuantas fichas conforme a lo que nos habían contestado. Entonces, eso fue realmente una experiencia súper grata, porque hacíamos convenios con los ayuntamientos, a veces también conseguíamos que se involucrara el comercio local, que ponía allí sus stands pues, de bombillas o de lo que tuvieran, y la gente realmente vendía como agradecida de que le hubieras ayudado a leer su factura de la luz, a entenderla, ya entenderla les parecía la pera, y que les dieras consejos para cómo ahorrar. También hicimos formación con técnicos municipales y, como he dicho, convenios con ayuntamientos. Estas son imágenes pues, de los infodays que hicimos en pueblos como la Polla de la Bona o Paterna, también muy importante la vinculación con ayuntamientos, asociaciones de amas de casa, etcétera. Para un poco esto sería como un poco desde el IBE y el Gobierno regional, pues a través de las distintas asociaciones, cómo llegamos al final a los usuarios finales. Esto es el evento final que hicimos en el mes de diciembre para darle las placas a los vecinos por su participación. Hicimos también un Infoday en Valencia y, como veis aquí, les dimos la palabra a los vecinos para que pudieran contar su experiencia en vivo y en directo. Y a nivel nacional, pues con todas esas, además de hacer acuerdos con asociaciones como Greenpeace y asociaciones así para que difundan nuestra web, hicimos una web en la que hemos alojado. La web se llama, bueno, si ponéis en Google Calidad en tu vivienda, os redirige aquí. Es una web donde hay varias pestañas sobre accesibilidad, ahora han puesto fichas también de salubridad. Hay una pestaña sobre energía en la que podéis disponer de todas esas fichas de manera gratuita. También se va a crear una pestaña sobre normativa, ayudas, información al ciudadano, sobre todo. Y en la pestaña de ahorro de energía, pues como os he dicho, podéis encontrar las fichas naranjas sin 0 gasto, solo cambiando los hábitos de consumo, fichas azules gasto medio y verde gasto más fuerte. Voy a pasar rápido porque lo que me interesa es deciros que lo que hay, las fichas son muy sencillas, son de un folio por delante y por detrás en el que hay un planteamiento de una pregunta, cuál es el problema, cómo lo soluciono, qué ahorro obtengo. En la posibilidad de nuestras medidas hemos hecho pues, estándares de ahorro según zonas climáticas, según espesores, por ejemplo, en el caso de aislantes de espesores de aislantes, hemos hecho como estándares para que la gente vea porcentajes y euros. Y en la parte de atrás pues, hay información como más ampliada, información extra. ¿Vale? Esta es una, por ejemplo, de iluminación. Esto es el resultado de la intervención. En el caso del edificio de la avenida Pío XII, como os he dicho, como se hizo una intervención con SATE por el exterior, digamos que lo que es la imagen del edificio cambió de manera más radical. En el caso del edificio de la calle Fontanares, que era un acabado de ladrillo, el cambio no ha sido tan radical. Sí comentaros que ellos tenían aquí un problema en esta fachada, bueno, no fachada, en realidad era una medianera,
que desde el principio de los tiempos hubo un cambio en el plano urbanístico y lo que iba a ser una medianera se quedó siendo una fachada. Y sí que los vecinos, porque en este caso además la mayoría de los vecinos que ocupaban el edificio eran los de origen, nos contaban que habían tenido muchos problemas de frío y de calor en esa fachadita de ladrillo que se les había quedado. De hecho, alguno nos contaba que cuando sus hijos eran pequeños y ocupaban esa habitación, ellos por dentro se la habían aislado, porque tenían realmente problemas de frío, de humedad, de calor, etc. Entonces, estaban súper contentos de repente tener esa fachada un poco digna en el edificio. Conclusiones. Sobre todo, voy a centrarme en el aspecto social. A nivel local, es muy importante la información continua con los vecinos, adaptarse al perfil de usuarios. En nuestro caso teníamos gente mayor, pero en otros pilotos de otros países tenían estudiantes. Tenían, por ejemplo, en Málaga, que había otro piloto, era una zona muy degradada, con gente en exclusión social, entonces es otro perfil, hay que crear otros mecanismos. Es muy importante que se sientan parte del proceso y una relación estrecha con los usuarios de confianza. O sea, al final no nos valía que cada vez fuéramos una persona a visitarlos, teníamos que ir casi siempre las mismas personas para que ellos nos conocieran y confiaran. A nivel regional, involucrar a agencias, asociaciones, ayuntamientos que hagan canales de difusión, tener visibilidad en el mass media. Y a nivel nacional, además de convenios con instituciones para que hagan difusión, pues hacer herramientas, como he dicho, pues sencillas y atractivas, pues como las fichas esas que os he dicho que os podéis descargar o que podéis entrar y os hacéis en 10 minutos con muchas facturas una autoauditoría energética y sabéis si estáis en la media de la Comunidad Valenciana, estáis por encima, estáis por debajo y además directamente la herramienta os da unas fichas de consejos. Nuestra máxima conclusión fue que cualquier plan para reducir el CO2, para reducir la energía, pasa por las personas, por cambiar los hábitos de uso de las personas, y no estoy solo hablando en el ámbito residencial, sino en cualquier ámbito y en cualquier tipo de edificio. Ha comentado, ya con el 50% yo me quedaría, ha comentado Albert que más del 50% ha dicho él, yo encontré más del 70%, pero bueno, en cualquier caso, el 50% ya me parece suficiente. De los hogares que se habitarán en 2050 ya se han construido, con lo cual que yo creo que pues, es esencial un tipo de iniciativas que el ciudadano entienda la importancia del ahorro energético, ya no solo por el bolsillo, sino por un montón de beneficios más. Y como no me quiero enrollar, y todavía me va a sobrar tiempo, os voy a poner el vídeo, que son 5 minutos, que resume todo esto que os he dicho en 5 minutos. La acción piloto del IMED se ha centrado en la rehabilitación energética de 2 edificios de viviendas seleccionados en la ciudad de Valencia por ser representativos del parque residencial existente. Una de las máximas prioridades en este momento es facilitar y promover la rehabilitación de viviendas en todos sus aspectos, los aspectos de accesibilidad, los aspectos de confort, pero también aquellos aspectos relacionados con un problema que tenemos en este momento en la Unión Europea, que es la eficiencia energética. Ambos edificios se caracterizaban porque fachadas, medianeras, cubiertas carecen de aislamiento térmico. Estas edificaciones consumen más de 3 veces el consumo de una edificación realizada con los parámetros actuales. Tenemos que tener en cuenta que la mayor parte del parque de viviendas de nuestra comunidad está edificado antes de 1980 y que, por lo tanto, no cumple ninguno de los requisitos de eficiencia energética que en este momento se exige a las nuevas edificaciones. Hem intervingut sobre l'envolvent, façanes i cobertes. Como ponerle una funda al edificio en la que se consiga un aislamiento del que carecía. En el momento que se construyó, estos adelantos no estaban. Se ha actuado en la calle poniendo concretamente este material, que es un poliestireno expandido, lo que viene después protegido con una serie de capas de morteros especiales, con una malla de refuerzo de fibra de vidrio. Después se ancla con estas espigas. En la coberta general de l'edifici el que hem fet és col·locar unes lloses que es deixen caure simplement, són molt fàcils de col·locar, que contenen un aïllant tèrmic en la part inferior i un paviment amb una grava filtrant a sobre que permet l'evacuació de les aigües. Y los huecos también presentan carencias desde el punto de vista térmico. En este caso son ventanas metálicas, correderas, con malos cierres y con vidrios simples. En las ventanas lo que se ha puesto es una doble ventana de aluminio con doble cristal, con lo que se ha conseguido de esa manera aislar completamente el edificio de las condiciones exteriores. Y ahora tenemos una fachada que es la envidia de todo el barrio.
Jo el que recomanaria és que cada vegada que es pretén fer alguna operació de manteniment, de reparació, es tingués en compte el tema de la millora energètica. Y además esas edificaciones normalmente están habitadas por personas con recursos menores que la media de nuestra comunidad. Hemos trabajado con los vecinos para conseguir que cambien sus hábitos y el modo en que utilizaban sus viviendas para ahorrar energía. Cambiar las bombillas, que les he cambiado de bajo consumo en toda la casa, y sí que se ha notado en el contacto de la luz. La caldera de la calefacción la hemos cambiado por una de estas de condensación, por tanto consume menos, es más eficaz y es más rápido el suministro de agua caliente. Toda esta campaña se ha llevado a cabo antes de realizar la intervención para nosotros poder medir cuánto ahorro conseguían los vecinos con nuestra ayuda solo con el cambio de hábitos. Mediante la monitorización del consumo de las diferentes viviendas, les dábamos unos informes y unos consejos personalizados para que ellos pudieran ahorrar. Ahora, como el monitor me indica en cada electrodoméstico qué es lo que gastamos y cómo lo gastamos, pues muy importante, porque así cuando queremos reducir el gasto, sabemos dónde aplicarlo. El tener los toldos bajados, las ventanas abiertas, los ventiladores, pues menos coste y también para la salud mejor. El objetivo del proyecto ha sido la mejora en la escala de la calificación de 2 letras. Esto en un plano real se ha traducido en una reducción de las facturas, tanto eléctricas como de gas, de los vecinos, pero sobre todo en una mejora del confort térmico en las viviendas. Se nota ya la calor, ya se nota que no entra tanto como entraba antes. O sea que supongo que en el frío pues pasará lo mismo. En invierno, sobre todo, tener que encender menos la calefacción. Gracias a los papeles que nos entregaban con los gastos que teníamos, ahí vimos que la lavadora, pues en fin, dentro de lo que cabe, gastaba bastante después de la nevera. Entonces tuvimos cuidado al ir a comprarla, de comprarla una que gastase menos agua, necesitase menos detergente. Porque la intervención lo que nos lleva es a un ahorro de emisiones, de contaminaciones, y eso pues es poner nuestro granito de arena en la mejora del planeta. Pues sí notamos ya esa diferencia en los ruidos, en el aislamiento que tenemos. Poníamos el aire acondicionado en una habitación y toda la casa, porque como estaba todo cerrado, nos ha ido perfectamente. Lo que hemos querido de alguna forma es demostrar que se puede intervenir en zonas residenciales de recursos medios de nuestra comunidad, buscando estrategias de financiación y estrategias de intervención que permitan, por una parte, financiar las actividades para las comunidades de propietarios y, por otra parte, buscar soluciones accesibles, poco costosas, pero que garanticen el máximo confort dentro del usuario. Simplemente para cerrar la jornada, comentaros que la próxima jornada es el día 26 de febrero. Os animo a que vengáis por varias razones. Se van a presentar las ayudas del IDAE que hay para rehabilitación y entre ellas hay ayudas hasta el 30% subvencionables. Se terminan en octubre del 2015. Y bueno, Vicente Domine vendrá a explicar las ayudas también que hay, el convenio que ha firmado Fomento con la Generalitat Valenciana. Y comentó el otro día que van a salir de forma prácticamente inmediata y la apertura y van a estar abiertas durante un corto espacio de tiempo, o sea que bueno, va a haber que ser rápidos, o sea que creo que es interesante que estéis enterados, aparte de financiación de banca privada y otras soluciones constructivas. Os mandaremos a jornada, el patrocinador invitará a aquellas personas que lo deseen a visitar sus instalaciones y comer. La comida será gratuita. Lo único que os pediremos que por favor confirméis quién está interesado en hacer la visita a las instalaciones y quedarse a comer o no quedarse a comer. Lo único que os pedimos que, bueno, un cierto compromiso cuando digamos que vamos a ir por temas de gastos, obviamente. Y nada, agradeceros la presencia y perdonad el pequeño retraso que se ha generado al final. Gracias.